Estimados asistentes, muy buenos días o tardes, según la ubicación y horario desde donde nos acompañen. Nos da gusto ver la asistencia a nuestro webinar del día de hoy y esperamos que más participantes se sigan uniendo. Es un placer darles la bienvenida a este webinar en el que exploraremos la evolución en la visualización y gestión de datos dentro de Smartsheet. Durante esta sesión analizaremos a fondo la nueva vista de tabla diseñada para llevar la experiencia del usuario al siguiente nivel mediante un rendimiento superior, una interfaz más ágil y nuevas capacidades analíticas para potenciar su productividad. Primero, en la sección Más allá de la cuadrícula, analizaremos las herramientas exclusivas de la nueva vista de tabla y descubriremos por qué representa un salto funcional frente a la vista de cuadrícula tradicional. Exploraremos cómo transforma la gestión diaria de la información y analizaremos sus diferencias funcionales frente a las vistas tradicionales. A continuación, también explicaremos sus herramientas avanzadas que potencian el control, la velocidad y la productividad de sus equipos, empezando por la IA integrada al flujo de trabajo, donde aprenderemos a utilizar las columnas de IA y el nuevo Smart Assist para automatizar tareas, generar contenido y obtener insights clave sin salir del agua. Posteriormente, profundizaremos en otras funcionalidades diferenciadoras, destacando aquellas capacidades únicas que posicionan a la vista de tabla por encima de otras vistas y soluciones del mercado. A lo largo de este webinar, también vamos a ir enseñando las funcionalidades clave en las demostraciones prácticas para así enseñar su uso y destacar su valor en las operaciones diarias. Y finalmente cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Ahora sí le paso la palabra a mi compañera Mar. Para comenzar, es fundamental entender por qué la vista de tabla no es simplemente un cambio visual o una actualización estética, sino un salto evolutivo en la forma en que interactuamos con nuestros datos en Smartsheet. Y para empezar este tema nos gustaría conocer en primer lugar un poco más acerca de su nivel de adopción de la plataforma. Para eso vamos a lanzar ahorita una cortita encuesta en la pantalla. Estamos preguntando qué tanto utilizan actualmente Smartsheet en su trabajo. Vamos a dar unos minutitos para que puedan contestar, ver las opciones. Y ahorita vamos a seguir con la presentación. Perfecto. Muchas gracias a los que contestaron. Bueno, sin duda, aquellos de ustedes que ya conocen la plataforma, conocen muy bien la vista principal de cuadrícula de Smartsheet. La nueva vista de tabla de Smartsheet es la evolución directa de la cuadrícula tradicional y que de hecho viene pues a reemplazarla. Esta vista está diseñada sobre una arquitectura moderna de alto rendimiento para ofrecer una experiencia de gestión de datos rápida, fluida y visualmente limpia. Esta interfaz está optimizada para manejar grandes volúmenes de información con una mayor fluidez, eliminando tiempos de espera y fricciones operativas. Su gran elemento diferenciador radica en ser la cuna de las funciones más avanzadas de la plataforma, que iremos conociendo en este webinar. Asimismo, es el espacio exclusivo donde convergen las capacidades más avanzadas de inteligencia artificial de Smartsheet, con el nuevo Smart Assist, columnas de IA y otras herramientas clave. En conjunto, las capacidades disponibles en la vista de tabla aseguran que la información no solo se visualice de forma más clara, sino que también se gestione bajo los más altos estándares de productividad y eficiencia, brindando así una experiencia diferenciadora respaldada por un diseño ergonómico. Durante años, la vista de cuadrícula tradicional ha sido el corazón de la plataforma. Sin embargo, a medida que los volúmenes de datos crecen y los procesos se vuelven más complejos, surge la necesidad de una experiencia más rápida, intuitiva y robusta.
Y aquí es donde la vista de tabla marca la diferencia. En resumen, pasamos de una cuadrícula estática a un lienzo interactivo de alto rendimiento diseñado para trabajar a la velocidad de las organizaciones actuales y que recibe actualizaciones y mejoras constantemente. Entre las capacidades más destacadas que notamos inmediatamente al abrir esta nueva vista se encuentran las siguientes. Primero, la colaboración en tiempo real con guardado automático. Olvídense de presionar el botón de guardar o refrescar la pantalla. Las modificaciones de cada colaborador se van a reflejar instantáneamente en pantalla, permitiendo un flujo de trabajo dinámico y cero interrupciones. El segundo punto es el rendimiento y la escalabilidad masiva. Está diseñada con un motor de alto rendimiento. La vista de tabla procesa grandes volúmenes de datos en segundos, permitiendo manejar hasta 50,000 filas en planes Enterprise y hasta 50,000 referencias de fórmulas con un desplazamiento fluido e inmediato, este desplazamiento. Ahora nos vamos a la otra capacidad, que es el diseño ergonómico y la edición optimizada. Esta incorpora elementos visuales como listas desplegables con código de color, panel lateral para la edición detallada de filas y herramientas para la inserción y eliminación masiva de columnas en segundos. También vamos a contar con vistas personales y navegación inteligente. Ahora cada usuario puede ordenar y filtrar los datos de manera personalizada sin afectar la vista de los demás miembros del equipo. Además, la nueva búsqueda resalta los resultados directamente en la hoja para una localización ágil de la información. También vamos a contar con un nuevo editor de fórmulas dedicado a crear cálculos complejos. Ahora va a ser mucho más simple gracias a este editor independiente con autocompletado de nombres de columna, referencias a hojas sugeridas y aplicación de fórmulas de columna con un solo clic. Vamos a tener un nuevo panel de resumen de filas. Esta es una de las funcionalidades más innovadoras para la lectura ágil de datos y representa un verdadero cambio de juego en la vista de tabla. Cuando trabajamos con hojas complejas que tienen decenas de columnas o registros con descripciones muy extensas, el análisis de la información se vuelve lento y pesado. Con el resumen de filas, la plataforma consolida de forma inteligente los puntos claves de un registro en una sola vista resumida. Ya no va a ser necesario desplazarse horizontalmente a través de columnas para entender el estado de una tarea o un proyecto. En un solo vistazo, los líderes y colaboradores obtienen una síntesis clara y estructurada con la información relevante de cada fila, lo que agiliza drásticamente la revisión de entregables, acelera la preparación de reportes ejecutivos y permite tomar decisiones estratégicas en cuestión de segundos. En conjunto, estas funciones convierten a la vista de tabla en un entorno infinitamente más ágil, potente y preparado para los retos operativos actuales. Ahora, vamos a abrir directamente un ejemplo que preparamos para ver en acción la nueva vista de tabla. En este caso, estamos visualizando nuestro pipeline de proyectos. Para darles un poco de contexto, en esta hoja vamos a consolidar todos nuestros proyectos tecnológicos y comerciales y aquí gestionamos desde la fase en la que se encuentra cada proyecto hasta los montos, fechas, líderes asignados y riesgos asociados. Al abrirla, lo primero que notarán es la fluidez y el nuevo acomodo de las herramientas. A diferencia de la cuadrícula tradicional, la arquitectura moderna nos permite desplazarnos por todo nuestro portafolio de manera instantánea. Además, fíjense que si edito, por ejemplo, el estado de planeación e implementación, ya no hay necesidad de usar el botón de refrescar, ya que las modificaciones y el guardado automático ocurren en tiempo real.
Por ejemplo, en relación con la columna de estado, observen también esta innovación. Anteriormente era necesario o indispensable usar reglas de formato condicional para visualizar los campos, los cambios cromáticos según la fase del proyecto. En la actualidad, esta gestión es mucho más ágil, ya que podemos asignar colores a cada valor desde los ajustes de la propia lista desplegable. Con esto, la hoja adquiere dinamismo visual de forma automática. Ujú. Desde la barra superior también tenemos el control visual de nuestra hoja. Podemos elegir si queremos mostrar las líneas de cuadrícula tradicionales o si preferimos trabajar con un diseño completamente liso y limpio. También vamos a ubicar nuestro botón de registro de actividad, que ahora está en la esquina superior derecha. Y también es importante mencionar que aunque algunos botones hayan cambiado de lugar para optimizar nuestro espacio de trabajo, todas las funcionalidades y herramientas de formatos clásicos de Smartsheet siguen totalmente disponibles. De hecho, gracias a este rediseño, ahora encontraremos incluso más opciones y capacidades para personalizar nuestras hojas. Otra gran mejora para nuestra productividad diaria son los filtros de columna, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos nuestra columna de Account Manager. Ujú. Entonces, yo, por ejemplo, voy a hacer clic en el filtro, voy a poner el usuario actual, estas me va a mostrar nada más los proyectos que están asignados a mí, puedo guardar este filtro, lo puedo compartir, puedo hacer esta vista como predeterminada para mí siempre. Entonces, esto nos soluciona un poco las búsquedas también. También hablando de mejoras funcionales, tenemos una forma mucho más fácil y eficiente de usar las fórmulas. Si queremos calcular, por ejemplo, el costo por día de un proyecto, abrimos el nuevo editor de fórmulas independiente. Este editor no solo nos da un espacio más limpio para trabajar, sino que cuenta con autocompletado inteligente, es decir, cuando estemos redactando nuestras fórmulas, nos hará unas sugerencias de columnas que podemos referenciar. Escribimos nuestra fórmula seleccionando las columnas de monto real, dividida entre la duración cotizada, y en lugar de arrastrar la celda hacia abajo como hacíamos antes, con un solo clic aplicamos la fórmula a toda la columna de forma automática. Ujú. Por último, una de las tantas funcionalidades de esta vista de tabla es la de resumen de fila. Esta función nos ayuda a analizar de manera rápida toda la información relacionada con esa fila. En este caso de nuestros proyectos, aquí podemos visualizar un resumen completo de nuestra información, incluyendo los adjuntos de esta fila, así como los comentarios respectivos, ayudándonos así con la mejor y más rápida toma de decisiones. Ujú. Como pueden ver, todo el diseño de esta nueva vista está pensado para reducir clics, para facilitar el análisis visual y también para acelerar nuestro trabajo diario. Muchas gracias, Mar, por por esta pequeña demo. Ahora yo les voy a hablar un poquito más de las columnas IA que están integrados pues justamente en esta nueva vista de tabla y que es una diferencia que suele llamar la atención al empezar a trabajar en esta vista. Es pues justamente el rediseño del menú de edición de columnas, donde ahora vamos a encontrar también las nuevas columnas de IA. A diferencia de las herramientas de consulta tradicionales, las columnas de guía trabajan de forma continua y en segundo plano sobre cada fila de la hoja, permitiendo escalar el trabajo manual mediante tres capacidades clave. Una de ellas es justamente la clasificación automática de datos. Ahora sí, olvídense de categorizar peticiones, solicitudes de soporte o comentarios uno por uno. Las columnas de guía leen el contenido ingresado y lo etiquetan o categorizan al instante según las reglas de su empresa sin intervención humana. La otra característica es el resumen ejecutivo al instante. Para hojas con descripciones extensas, notas de reuniones o historiales de proyectos, estas columnas generan síntesis claras y concisas en segundos. Esto va a permitir a los líderes y tomadores de decisión entender el contexto de un registro con un solo vistazo. El último es el enriquecimiento contextual de la información.
Estas van un paso más allá al extraer datos claves dentro de un texto, como nombres, fechas o métricas, traducir contenidos en múltiples idiomas automáticamente o analizar el sentimiento de comentarios de clientes. Esto convierte datos no estructurados en información limpia, accesible y lista para reportes. En definitiva, las columnas de IA en la nueva vista de tabla no solo eliminan las tareas mecánicas que consumen tiempo, sino que también garantizan la consistencia de la información y liberan a sus equipos para que se concentren en lo que realmente aporta valor, la toma de decisiones. Ahora bien, llegamos a uno de los puntos más innovadores y esperados de esta nueva vista de tabla, es la integración nativa de Smart Assist, el asistente de inteligencia artificial diseñado para transformar la forma en que interactuamos con la información en Smartsheet. Como sabemos, el día de hoy el uso de la IA ya es bastante popularizado en el ámbito profesional y nos ayuda a resolver diferentes retos con una mayor agilidad. Nos gustaría también preguntarles a través de la siguiente encuesta en pantalla, ¿cuál de estos retos representa actualmente una mayor dificultad en su trabajo con datos? Entre las opciones tenemos dedicar demasiado tiempo a tareas manuales o repetitivas, mantener la información actualizada y estandarizada, analizar grandes volúmenes de información, encontrar rápidamente la información que necesito u obtener información útil para tomar decisiones. Vamos a dar unos minutitos para que puedan responder, por favor. Muchas gracias a todos por participar. Ahora, vamos a conocer cómo, con la llegada de Smart Assist a esta nueva vista, la IA trabaja directamente dentro de su flujo de trabajo a través de 3 pilares fundamentales. El primero va a ser la generación de contenido en segundos. ¿Necesitan redactar descripciones de proyectos, responder correos de seguimiento o crear resúmenes ejecutivos? Smart Assist ayuda a obtener resúmenes, redactar, pulir y adaptar textos en tiempo real utilizando el contexto de la información almacenada en su propia hoja, ahorrando horas de trabajo operativo. El segundo pilar es la automatización de tareas complejas. Smart Assist simplifica la configuración de sus procesos. Con Smart Assist es posible construir fórmulas avanzadas simplemente explicando lo que se desea calcular en lenguaje natural, pedir que el asistente agregue columnas y filas nuevas, que actualice estados de ciertas tareas e inclusive crear hojas, reportes y dashboards nuevos. Y el tercer pilar es la obtención instantánea de insights y métricas clave. No más análisis a ciegas ni tableros complejos para preguntas del día a día. Pueden hacerle preguntas directas a Smart Assist sobre sus datos, como indicadores de cuellos de botellas, tendencias o estados de entregables, y así obtener respuestas analíticas e interpretaciones claras al instante sin salir de la vista. En resumen, Smart Assist no es solo una función adicional, es un copiloto estratégico integrado a la nueva vista de tabla que potencia el rendimiento de cada usuario y acelera la toma de decisiones en su organización. Para aprovechar al máximo Smart Assist dentro de la nueva vista de tabla, es tan importante saber todo lo que podemos lograr con él, como también entender sus límites operativos actuales. Esto nos permite integrarlo de una manera o una forma realista y eficiente en nuestros flujos de trabajo diarios. Ahora, ¿qué no podemos hacer con Smart Assist? Lo primero que no podemos hacer es modificar la estructura de la hoja. No puede cambiar los tipos de datos de la estructura por sí solo o crear formularios o flujos de automatización. Estas acciones siguen requiriendo la configuración manual del usuario.
La otra es ejecutar acciones automáticas en la hoja. No sustituye a los flujos de trabajo automatizados, como el enviar alertas, solicitar aprobaciones o mover filas automáticamente. Su función es de asistencia interactiva, no de ejecución en un segundo plano. Tampoco podrá tomar decisiones operativas de forma autónoma. No analiza ni modifica los datos de manera independiente sin la supervisión del usuario. Siempre actúa como un copiloto que sugiere resultados para que el usuario los valide. Y tampoco consulta fuentes de datos externas a Smartsheet. Sus análisis se delimitan exclusivamente a la información a la que tiene acceso dentro de la hoja o el entorno de Smartsheet, garantizando que no filtre ni traiga datos ajenos a su espacio de trabajo. En resumen, Smart Assist está diseñado como un asistente virtual y analítico de apoyo directivo, no como un sustituto de la configuración de la hoja o del criterio del administrador. Pasando a uno de los puntos más innovadores de esta evolución, ahorita vamos a ver cómo la inteligencia artificial trabaja directamente en nuestro pipeline. Vamos a presentarles otra demo. Como pueden ver, tenemos columnas de texto muy extensas, como la de alcance, la de riesgos, y en lugar de invertir tiempo leyendo párrafos larguísimos para entender de qué trata cada proyecto o analizar riesgos como la pérdida de margen y negocios, vamos a agregar una nueva columna impulsada por IA. Al hacer clic se despliegan las capacidades únicas de traducción, opinión y resumen. Para este primer ejemplo seleccionamos la de resumen y hacemos la referencia a nuestras columnas de alcance y riesgos. Lo increíble aquí es que podemos darle instrucciones precisas sobre qué queremos que resuma, cómo queremos que lo haga o la extensión, definir la extensión del texto. Entonces, vean cómo Smartsheet genera una síntesis clara y al grano de los objetivos y riesgos de cada proyecto en cuestión de segundos. Esto libera a nuestro equipo de ventas para concentrarse en cerrar negocios en lugar de perderse pues, leyendo historiales, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a ir un paso más allá utilizando nuestra columna de opinión. Queremos saber rápidamente qué tan negativo, positivo o neutral va a ser el riesgo que presentan nuestros proyectos registrados. Para lograrlo, agregamos una columna adicional, seleccionamos la opción de opinión y la vinculamos a nuestra columna de riesgos. Simplemente definimos los valores y dejamos que la IA haga el análisis de sentimiento por nosotros, dándonos una lectura inmediata del nivel de impacto. Y por último, dentro de nuestras columnas inteligentes, tenemos la de traducción. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, pero muy útil. O sea, si observamos nuestra columna de descripción detallada, tenemos una breve introducción de cada proyecto, pero como en este pipeline consolidamos proyectos de diferentes países y regiones, es común encontrarnos con textos en otros idiomas. Entonces, para solucionar esto y estandarizar la lectura, agregamos una nueva columna como auxiliar, seleccionamos la propiedad de traducción, elegimos nuestra columna de descripción y marcamos el idioma al que queremos traducir. En este caso, inglés, lo queremos traducir al español. Además, noten que podemos indicarle a la IA el tono exacto que necesitamos. Ya puede ser algo más formal o algo más casual. Aplicamos los cambios y listo. Vean cómo nuestra columna de inteligencia artificial entra en acción traduciendo y homogenizando toda la información automáticamente. Pero las capacidades de la inteligencia artificial no se quedan solo en estas columnas. Si abrimos nuestro panel del lateral derecho, nos encontramos con Smart Assist, nuestro asistente analítico diseñado a medida que transforma por completo la forma en la que interactuamos con la hoja. En lugar de tener que aplicar múltiples filtros, exportar datos o armar reportes manuales, podemos platicar con nuestra hoja en lenguaje natural y pedirle, por ejemplo, que genere, aquí vamos a escribir, que genere un resumen ejecutivo de los riesgos de todos los proyectos en planeación.
Y aquí vamos a ver cómo la IA va a escanear toda la base de datos que tenemos en esta hoja, va a cruzar la información en tiempo real y nos dará una respuesta precisa al instante sin necesidad de salir de la plataforma. Aquí vamos a darle unos minutitos en lo que nos genera este reporte y vamos a ir viendo cómo Smart Assist nos va a ir, bueno, desarrollando todo este reporte. Nos dice los proyectos con riesgo negativo, nos va aquí pues justamente indicando todos los proyectos, los hallazgos claves, ¿no? Ciertos puntos, riesgos técnicos aislados, también nos va a brindar algunas recomendaciones y bueno, nos sugiere, ¿no? Si queremos realizar algo más. Y sí, nosotros vamos a encargarle tareas operativas complejas. Esto es lo que nosotros podemos hacer. Ahora, imaginemos que tenemos un documento adjunto con datos sobre la ejecución del proyecto y necesitamos nuevas columnas en nuestro pipeline para darle el seguimiento a este proceso. Entonces, vamos a pedirle a Smart Assist que analice el archivo adjunto y que nos cree en esta hoja las columnas adicionales necesarias para la ejecución. Y el asistente se va a encargar de crear esta estructura por nosotros. Aquí estamos escribiendo el prompt. Y al igual vamos a adjuntar nuestro archivo, que en este caso lo guardamos como PDF, puede ser también un Excel. Y aquí vemos cómo Smart Assist está analizando esta información que nosotros le compartimos para justamente poder agregar estas columnas que ya nos está diciendo cuáles son, cuál es el nombre de cada columna, ¿no? Nos va dando toda la información que encontró en este archivo y aquí ya nos dice que sí agregamos esta información a la hoja. Entonces, nosotros vamos a escribirle que sí, que agregue pues toda esta información que ha encontrado en la columna. A esta hoja. Y aquí vemos que está analizando, bueno, más bien ya va a crear estas columnas al final de nuestra hoja. Aquí vamos a darle unos minutitos y ya vemos cómo ya nos creó la primera columna y nos va creando todas. Y nos dice que ya se crearon. Ahora, lo que está haciendo es que también está analizando la información que está en cada celda. Entonces, un ejemplo, ¿no? Tal vez en un Excel tenemos esta información y queremos agregarla a nuestra hoja. Entonces, para evitarnos el estar escribiendo esto a mano, desde cero, ya le podemos decir a nuestro Smart Assist que nos pueda agregar estas columnas y también la información que se encuentra en cada columna. Y aquí vemos cómo lo está agregando. Ahora, Smart Assist no solo sirve para consultar datos, también nos ayuda a construir. Podemos pedirle apoyo visual si yo le indico también que nos sugiere un gráfico de los tipos de proyectos segmentados por cada líder de proyecto y el estado en el que se encuentra. Vamos a ver que nos va a generar opciones visuales al momento listas para poderlas integrar a un dashboard. Entonces, aquí como vemos, bueno, Smart Assist, le estamos escribiendo este prompt para que nos pueda dar estas opciones de gráficos. Y en el estado en el que se encuentran, le damos clic y vamos a ver otra vez cómo Smart Assist está analizando la información que tenemos en nuestra hoja. También podemos, si queremos un gráfico sobre las columnas que estamos agregando, también podría hacerlo.
y va a ir justamente analizando toda esta información y va a ir creando este dashboard, como vemos aquí, que ya lo está creando. Vamos a darle unos minutitos, unos segundos, y justamente ya nos va a desarrollar esta información, los líderes de proyectos, cuántos proyectos tienen, los hallazgos claves, y al final es donde nos brinda pues este gráfico, y nosotros aquí podemos dar clic para agregarlo a nuestro dashboard. Ahora, sin embargo, a pesar de todo este poder, es muy importante aclarar un punto clave. Smart Assist está pensado como un copiloto de apoyo directivo, no como un piloto automático que actúa a ciegas. Como pueden o como pudieron observar en la pantalla, la herramienta nos sugiere resultados, respuestas y fórmulas, pero no es completamente autónoma. No va a cambiar el estado de un proyecto terminado por sí sola, ni va a alterar las fechas de inicio planeadas o lanzar aprobaciones sin que nosotros validemos la información primero. El asistente nos hace el trabajo pesado, pero el control absoluto y la decisión final siempre la vamos a tener nosotros. Ahora, nos gustaría hablar un poco más de las listas desplegables y los enlaces entre columnas que también nos trae esta nueva vista. Hasta este punto hemos visto cómo la vista de tabla nos permite trabajar y analizar la información de una manera mucho más dinámica. Ahora vamos a revisar otras funcionalidades especialmente útiles cuando trabajamos con información que se encuentra distribuida en diferentes hojas. Tradicionalmente, cuando utilizábamos una lista desplegable, los valores disponibles se tenían que mantener manualmente dentro de la configuración de la columna. Si aparecía un nuevo cliente, proyecto, responsable o categoría, era necesario agregarlo manualmente a la lista. De la misma manera, cuando un valor dejaba de aplicar, había que identificarlo y eliminarlo o actualizarlo. Con las listas desplegables dinámicas de la vista de tabla, esto cambia. Ahora podemos conectar una lista desplegable con un catálogo ubicado en otra hoja, de manera que los valores disponibles se obtienen directamente de una fuente centralizada. Por ejemplo, podemos tener un catálogo de clientes y utilizarlo como fuente para las listas desplegables de diferentes hojas. Así, al agregar un nuevo cliente al catálogo, este puede estar disponible para los usuarios sin necesidad de actualizar manualmente cada lista. Esto puede parecer un cambio pequeño, pero cuando hablamos de procesos que involucran cientos o miles de registros, representa una mejora importante en la administración y estandarización de la información. Además, centralizar los catálogos ayuda a reducir errores de captura y registros inconsistentes, reduciendo el mantenimiento manual y facilitando la consistencia de los datos entre las diferentes hojas. También, ¿se acuerdan de las fórmulas como VLOOKUP o la combinación de index match que utilizábamos para traer información de una hoja a otra? Si queríamos, por ejemplo, seleccionar un cliente en otra hoja, que un cliente que seleccionábamos en otra hoja se completara automáticamente el resto de su información, necesitábamos pues configurar estas fórmulas para buscar a ese cliente en el catálogo y traer todos los datos correspondientes. Ahora, con la nueva vista de tabla, ya no es necesario construir estas fórmulas manualmente. La funcionalidad incorpora un editor de vínculos entre hojas que permite configurar de manera más intuitiva qué información queremos relacionar y qué datos queremos traer desde otra hoja. Esto hace que procesos que antes requerirían conocimientos de fórmulas y configuración sean mucho más sencillos, visuales y accesibles para los usuarios, manteniendo al mismo tiempo la información centralizada y estandarizada. Ahora sí, finalmente vamos a ver una funcionalidad que va a resolver uno de los dolores de cabeza más comunes en la siguiente demo. Este dolor de cabeza que todos podemos decir es el mantener siempre la información actualizada. Para esto utilizaremos una de las listas desplegables dinámicas conectadas entre hojas.
Seguramente se han enfrentado a este problema de tener errores de captura al escribir manualmente el nombre de las empresas en sus seguimientos. Bueno, estamos ahorita aquí en nuestra hoja de pipeline y tenemos una columna que se llama cliente, donde actualmente ingresamos datos de forma manual. En lugar de correr el riesgo de escribir mal los nombres, abrimos el editor visual de la columna y seleccionamos la opción de lista desplegable. Y después nos aparece la opción de vincular esta hoja. Buscamos nuestra hoja corporativa llamada directorio de clientes, que esta es una hoja que tenemos en nuestro mismo espacio de trabajo donde damos de alta la información importante de todos nuestros clientes e información estratégica de cada uno de estos clientes, su país, sector, RFC y algunos otros datos. Seleccionamos la columna cliente razón social, donde vamos a tener empresas como Skinix, Quads o EdgePulse. Y al igual, si nos vamos a la sección de opciones desplegables de filtros, podemos seleccionar que en la lista no solo solo nos aparezcan los clientes que su país es USA y aplicamos los cambios. Que estamos seleccionando es igual a USA. Y ahora sí, vamos a poder traer solo los clientes que tengan este país. Y también evitaremos pues esa mala escritura de los clientes. Ya podemos ver aquí que se trajo la lista desplegable que tenemos en otra hoja. Aquí vamos a poder seleccionar el cliente. Ahora, esto no termina aquí. Aquí viene la verdadera magia, la vinculación de columnas. Vamos a usar esta columna de cliente que acabamos de configurar como nuestro gancho para traer el resto de la información a nuestra hoja de pipeline. No queremos saturar esta hoja, así que solo vamos a traer los datos que consideramos más relevantes para esta operación diaria. Dentro del mismo panel de configuración, vamos a hacer el match o el enlace de las columnas. Le indicamos Smartsheet que basándose en la empresa que elijamos en el gancho, nos traiga automáticamente el contacto principal, el RFC código fiscal, aquí lo estamos buscando, aquí está, la dirección, elegimos, la columna en la que se va a guardar, en este caso como se llama igual, la columna pues automáticamente Smartsheet lo detecta. Bueno, el correo electrónico también y el teléfono del cliente. Damos en crear este enlace. Y ahora vamos a ver cómo la información se trae de nuestra hoja que tenemos del directorio de clientes. Ahora, vamos a hacer un ejercicio en la pantalla para que vean cómo funciona. Despliego mi lista dinámica en una fila vacía y selecciono, por ejemplo, a la empresa Quads. Fíjense cómo en el instante en que hago clic, Smartsheet hace el cruce de información y todas las columnas adyacentes se llenan automáticamente con sus datos. Aparece Deca Alejo como contacto y dirección. Ahora, supongamos que hubo un cambio en el proyecto y el cliente en realidad es Viva. Ahora seleccionamos Viva en nuestra lista desplegable y vean cómo en esa misma fracción de segundo la información cambia y se actualizan todos los datos por los de la nueva empresa. Ahora, este enlace automático hace que complementar nuestra información sea impecable e instantáneo. Evitamos por completo tener que abrir otras pestañas para estar copiando y pegando datos, asegurando que todo nuestro pipeline esté siempre correcto y conectado con el directorio oficial. A lo largo de este webinar hemos revisado algunas de las funcionalidades más relevantes de la vista de tabla. Sin embargo, estas son solo algunas de las novedades. La vista de tabla incorpora constantemente pequeños detalles y mejoras que hacen que la experiencia del trabajo sea más sencilla, intuitiva y eficiente.
Por ejemplo, podemos consultar fácilmente cuántas filas y columnas tiene nuestra hoja y qué tan cerca estamos de los límites establecidos, o encontrar sugerencias al agregar hipervínculos y referencias a otras hojas directamente desde el mismo espacio de trabajo. Son precisamente este tipo de mejoras las que hacen que la experiencia evolucione continuamente. Incluso nosotros nos sorprendemos constantemente con nuevas herramientas y detalles que se van incorporando a la vista de tabla. Por eso nuestra recomendación es practicar y explorar la nueva vista y mantenerse al tanto de las novedades que Smartsheet va incorporando a través de sus Product Release Notes. Muchas de estas funcionalidades pueden parecer pequeñas, pero juntas pueden hacer una diferencia bastante importante en la experiencia de trabajo diaria. Ahora, les quiero preguntar, después de conocer la vista de tabla hoy, ¿en qué les gustaría aplicar lo aprendido hoy? En optimizar procesos que actualmente gestionan en Smartsheet, para reducir tareas manuales y repetitivas, mejorar la calidad y estandarización de sus datos, incorporar la IA en sus procesos o evaluar nada más implementar o ampliar el uso de Smartsheet. Vamos a dar unos minutos para que contesten. Ahora que ya hemos revisado varias de las capacidades de la vista de tabla, vale la pena detenernos un momento y responder una pregunta que seguramente muchos de ustedes pueden estar haciéndose. ¿Cómo se posiciona la vista de tabla entre las demás vistas de Smartsheet? La respuesta más importante es que no necesariamente estamos hablando de elegir una vista que sea mejor que todas las demás. Cada vista está diseñada para responder a una necesidad diferente y la elección dependerá del tipo de información con la que estamos trabajando y de lo que necesitamos hacer con ella. Comencemos por la vista que probablemente todos conocemos, la vista de cuadrícula. La cuadrícula es la experiencia tradicional de Smartsheet y resulta muy útil para estructurar información, capturar datos, trabajar con columnas y utilizar fórmulas. Es una vista flexible y que funciona muy bien cuando nuestra prioridad es administrar la información directamente dentro de una hoja. La vista de tabla, por su parte, conserva buena parte de esa flexibilidad, pero incorpora una experiencia de trabajo diferente y especialmente nuevas capacidades para trabajar con los datos, analizarlos y enriquecerlos. Estas dos vistas se parecen mucho. Por eso se habla de que en un futuro próximo la vista de tabla viene a reemplazar la vista de cuadrícula y que en algunas cuentas nuevas de Smartsheet esta vista tradicional ya no se incluye. Ahora sí, nuestro objetivo cambia, también puede cambiar la vista que necesitamos. Por ejemplo, si estamos trabajando principalmente con fechas, dependencias y planificación de actividades, pues la vista de Gantt puede ser mucho más adecuada. Si queremos representar un proceso mediante tarjetas y visualizar diferentes estados de trabajo, podemos utilizar la vista de tablero. Si nuestra información está principalmente relacionada con fechas y queremos visualizar eventos o actividades en un calendario, entonces la vista de calendario puede ser la opción más adecuada. Y, por ejemplo, si necesitamos una representación de la duración de diferentes actividades y plazos de tiempo, podemos utilizar la vista de línea de tiempo. Por eso, más que pensar en una competencia de entrevistas, podemos pensar en ellas como diferentes formas de trabajar, pero con la misma información. La pregunta entonces no es solamente qué vista es mejor, sino qué necesito hacer con esta información. Y justamente aquí es en donde podemos detenernos a analizar con mayor detalle qué aporta la vista de tabla y qué beneficios podemos obtener al incorporarla a nuestro trabajo diario.
Después de haber recorrido la interfaz, las nuevas funcionalidades, las capacidades de IA y las diferencias entre vistas, llegamos a la pregunta más importante. ¿Qué valor representan estas capacidades en nuestro día a día? Podemos resumir los principales beneficios en 5 grandes aspectos. El primero, mayor productividad. La vista de tabla permite realizar múltiples actividades directamente sobre la información sin tener que cambiar constantemente entre diferentes vistas o herramientas, facilitando que los usuarios completen más tareas en un mismo flujo de trabajo. La otra ventaja es menos trabajo manual y repetitivo. Las automatizaciones y capacidades de IA permiten reducir actividades que tradicionalmente requieren revisión, clasificación o captura manual. Esto es especialmente relevante cuando trabajamos con grandes volúmenes de información. La tercera ventaja es que la información es más estandarizada y consistente. Las listas desplegables dinámicas, los vínculos entre hojas y otras funcionalidades permiten trabajar con información centralizada y reducir errores de captura duplicados e inconsistentes. La otra ventaja es la información convertida en conocimiento. Las capacidades de IA permiten clasificar, resumir, enriquecer y analizar la información, mientras que las herramientas de visualización ayudan a identificar tendencias y presentar los resultados de una manera más clara. Por ejemplo, en un proceso de gestión de solicitudes, podemos recibir los registros, utilizar IA para identificar su categoría o prioridad, resumir los comentarios y posteriormente visualizar los resultados para identificar tendencias. Y la quinta ventaja es una mejor toma de decisiones. Al combinar gestión de datos, automatización, IA, análisis y visualización, podemos pasar de simplemente almacenar información a convertirla en información útil para tomar decisiones. Por supuesto, no todos los procesos necesitan utilizar todas estas funcionalidades. El verdadero valor está en identificar dónde podemos o dónde tenemos grandes volúmenes de información, tareas repetitivas o procesos que requieran demasiado trabajo manual y determinar qué capacidades de la vista de tabla pueden ayudarnos a hacerlos más eficientes. En conclusión, el beneficio de la vista de tabla se puede resumir en 3 grandes resultados: mayor productividad, menor trabajo manual y una mejor capacidad para convertir nuestros datos en información útil para la toma de decisiones.